Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro webinar programado el día de hoy. En esta noche vamos a hablar de qué es realmente el fracking. Para esta ocasión tenemos la participación de nuestro conferencista, el magíster Enrique Macías, el cual es un ingeniero electrónico con maestría en la caracterización y explotación de yacimientos, con 32 años de experiencia sólida en mantenimiento y operaciones de campos petroleros. Tiene toda la experticia y toda la experiencia para podernos conversar sobre todo aquello que no sabemos del fracking. Entonces los voy a dejar con nuestro conferencista y al final, dentro de unos 25 minutos, van a poder realizar las preguntas dentro del chat sobre cualquier duda que tengan al respecto. Buenas noches a todos nuestros oyentes. El fracking lo traeremos a colación porque es un tema que está ahorita en boca de todos los colombianos. Todos los que estamos en este momento oyendo acerca del fracking, de no fracking. Mucha gente ecologista está a favor del no fracking y otras personas que consideran que el fracking puede ser llevado aquí en Colombia. Para tener una breve idea del fracking, cuando se inició cuando se inició la explotación petrolera, se trabajaba con yacimientos convencionales que consistían en arenas de alta porosidad y alta permeabilidad, y básicamente estaban arenas que eran de alta porosidad y alta permeabilidad entre una roca fuente y una roca sello. Esos eran los yacimientos tradicionales. Por supuesto, por tener alta permeabilidad y alta porosidad, al perforar a esas arenas, inmediatamente había la producción de petróleo por la diferencia de presión. Esta práctica, que se llevó por muchos años, pues con el tiempo fue disminuyendo la presión de los yacimientos, las reservas petroleras fueron bajando, y entonces se empezó a buscar otro tipo de elementos que pudieran suplantar esta técnica de los yacimientos convencionales. Y entonces desde el año 1940 más o menos, se empezaron a ver esos estudios y se vio la posibilidad de sacar petróleo y gas de las lutitas, las rocas lutitas o shale. Sin embargo, en esos momentos pues no era rentable económicamente producir por lutitas o shale, por las implicaciones económicas que traía ese método. Y se siguió trabajando, investigando, y con el tiempo, debido a las bajas, ya las reservas petroleras han bajado a nivel mundial, empezaron a ver esa posibilidad. Y todo se dio en un momento en que hubo el boom petrolero, donde el precio del petróleo subió y se hizo atractivo económicamente la producción o la explotación de este tipo de yacimientos no convencionales. Entonces entramos en el punto de qué son los hidrocarburos de lutitas, o shale en inglés. No son más que hidrocarburos que están dentro de las lutitas, que por ser rocas que tienen muy poca porosidad y muy poca permeabilidad. Cuando hablamos de porosidad, es la capacidad que tiene la roca de acumular fluido, y cuando hablamos de permeabilidad, es la capacidad que tiene la roca de permitir el paso de fluido. Es muy importante tener claro ese término de la baja porosidad, porque más adelante vamos a ver que ese gas que se acumula en la lutita, ese petróleo que se acumula en las lutitas, es de muy poco. O sea, como tiene poca porosidad, tiene muy poca capacidad de almacenar fluido. Por eso es que veremos más adelante que entonces, para mantener la producción de estos pozos, implica que tienen que estar constantemente perforando para mantener
la producción en estos yacimientos. Una de lo importante de los hidrocarburos en la lutita es que como son de poca porosidad y poca permeabilidad, tienen que generarle microfracturas para que ese petróleo o ese gas pueda fluir, porque como cuando decimos que tiene poca porosidad, eso implica que tiene poros pero son muy pequeños y no están interconectados, entonces no permite que se almacene fluido, y al no estar interconectado, entonces tampoco permite que haya un fluido, un paso de fluido. Por eso es lo importante de tener en cuenta en los hidrocarburos de lutita o shale, como le dicen en inglés. Ahora, como le indiqué anteriormente, para poder generar esa microfractura a esa roca, entonces se recurrió a una técnica que no es nueva, es una técnica que tiene tiempo, que es la fractura hidráulica. La fractura hidráulica también se utiliza en los yacimientos convencionales. Cuando un pozo, por algún efecto mecánico o por efectos químicos, se tapan los poros de las arenas productoras de una manera tal que no hay manera de limpiarlo de otra forma, se recurre a la fractura hidráulica. Lo que pasa es que como estamos hablando de arena, necesita presiones de trabajo más bajas que la presión de trabajo que se va a utilizar cuando hablamos de una lutita, que es una roca o una arena compactada. Por eso la fractura hidráulica no es nueva, ya tiene tiempo en la industria petrolera, pero para las lutitas no se había utilizado hasta que, por los altos precios del petróleo, Estados Unidos reventó o inició el boom de la producción de yacimientos no convencionales. Ahora, ¿en qué consiste el fracking? Básicamente es perforar un pozo de manera vertical, llegar a una profundidad, que eso va a depender de cada uno de los yacimientos, puede ser de hasta 3 kilómetros o 1.5 kilómetros, todo depende de la profundidad que tenga los yacimientos, a llegar al punto donde está la lutita. En ese momento se va en forma horizontal y perfora de manera horizontal el yacimiento de lutita. Como vemos, cuando ya perfora el yacimiento de lutita, viene el proceso ya de meter bajo presión altos volúmenes de agua con arena y con químicos. Cuando las altas presiones de agua y arena y químicos crean la microfractura en la lutita, el petróleo o el gas que se encuentra ahí se libera y se viene por esa misma tubería hacia la superficie. Por supuesto, se va a venir el gas o el petróleo junto con los productos que se le inyectaron. Ese producto que llega a superficie es tratado a nivel de los tanques, a nivel de superficie. Se trata tanto la separación de lo que es el petróleo o el gas y el producto que se inyectó. Ese producto que inyectó tiene que ser tratado también, porque ese producto viene con el agua, más los químicos, más las posibles iones o posibles productos que se generaron por la fracturación a nivel de la lutita. Cuando está en la parte superior, ahí se tiene que separar tanto el gas y el petróleo y el agua que viene del tratamiento. Esa agua es transportada al sitio donde se debe acondicionar. Ahí es donde viene la situación del fracking. Ahí, si podemos ver en la gráfica, hay 2 o 3 partes donde puede ocasionar problemas. La primera parte donde puede ocasionar problemas es en la tubería, cuando la tubería tiene que estar en condiciones idóneas, que no se produzca ningún tipo de perforación, para que no haya comunicación
del fluido que se está introduciendo con el suelo. Y sobre todo si miramos arriba, vemos los acuíferos. Normalmente los acuíferos están en la parte superior, están realmente en superficie, y las fluctuaciones son mucho más abajo. Pero si hay una perforación en la tubería cerca del acuífero, puede contaminar el acuífero. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que cuando ya baja la tubería, hay un proceso de cementación, que es precisamente para aislar esa tubería del suelo que está alrededor. Esa cementación también tiene que ser verificada de que esté perfectamente bien cementado el pozo, que no permita que haya comunicación si se llegase a romper el casing, que no permita que haya comunicación del casing o del pozo hacia el suelo. Ese es otro punto importante a tomar en cuenta cuando estamos hablando de fracking. El otro punto ya es en superficie. Tenemos que tener garantía de que el agua residual, va a ser bien tratada, va a ser bien manejada, para que no haya contaminación en superficie. Esos son los 3 puntos que hay que tener cuidado cuando se hace fracking. Es importante tener claro que el fracking es una técnica. Es una técnica, y por lo tanto, si se siguen los procesos, se siguen los pasos de una forma acertada, la técnica va a dar como resultado algo exitoso. Por eso es importante el seguimiento a todos los procesos. Hay una situación que se está hablando todos las personas que están preocupadas por lo que es el ambiente. En el fracking se menciona de que puede contaminar las aguas de superficie, y es por lo que le estaba comentando inicialmente. Tenemos que garantizar de que haya la suficiente aislamiento tanto en la tubería como en la cementación, para garantizar de que no llegue al acuífero. También se habla del impacto por la cantidad de agua que se utiliza cuando se hace este tipo de trabajo. Normalmente se debe trabajar mucho con las mismas aguas de producción, tratar de no utilizar mucho lo que son las aguas de uso doméstico. Es más, no debería utilizarse aguas de uso doméstico. Debería tratar de trabajarse mucho con las aguas de producción. El otro punto que se maneja es en el suelo. Se habla de que cuando se hace fracking se producen muchos sismos por el fracturamiento de las lutitas, por el fracturamiento de las rocas, que eso está generando también sismos. Es una teoría que no está realmente demostrada hasta el momento. Hay muchos estudios, se han hecho muchos estudios, y sin embargo todavía no se ha llegado a un claro concepto de que realmente el fracking esté produciendo esos sismos de gran magnitud. Se habla de que se han producido sismos de 1.5 y no está demostrado. ¿Cómo influencia la producción o la técnica de fracking a nivel de Latinoamérica? Cuando Estados Unidos inicia ese boom del fracking, el fracking llevó a Estados Unidos a colocarlo ahorita de primer productor mundial de petróleo. Y Latinoamérica, por supuesto, también ha visto ese boom. Países como Venezuela, hace 2 años están estudiando el fracking. Ya Argentina lo tiene activo. Argentina está produciendo por fracking también, y es más, Argentina es el tercer productor en reserva después de Estados Unidos y China. Está Argentina, y Venezuela está colocado como de séptimo en esa de reserva de
de gas de lutita en Latinoamérica. Sin embargo, en Venezuela hasta ahora solamente son estudios. Igual que en Colombia hasta ahora lo que tienen son estudios. Todavía no hay una explotación del gas de lutita como tal, ni del petróleo de lutita. Solamente está en estudios. Es importante tener claro que el fracking es una técnica y no se puede acusar a la técnica como generadora de problemas, porque el fracking como técnica funciona cuando se hacen las cosas bien. Si se lleva el control, si se lleva todo el seguimiento, funciona. El fracking donde ha dado problemas es donde no se han llevado las cosas bien. De hecho, en Estados Unidos los casos que se tienen de fracking, de problemas por fracking, es básicamente porque Estados Unidos, bueno, tiene 30 años en esto. A lo mejor en ese momento no había la normativa que existe en estos momentos. Y por eso se ocasionaron esos problemas. Pero el fracking como técnica funciona. Lo que hay que tener claro, por supuesto, es que hay que tener todo el cuidado para poder mantener y lograr el éxito de estas técnicas. Por supuesto, si nos equivocamos o si se equivocan en el proceso, se puede generar contaminación. Eso sí hay que tenerlo claro. Listo. Entonces, hay mucha polémica ahora en Colombia. De hecho, se han realizado movimientos y han habido varias intervenciones de organizaciones ecológicas con respecto a ese estudio que acaba de mencionar que está haciendo Colombia, en especial Ecopetrol, sobre utilizar o no el fracking para poder aumentar la producción de petróleo que tiene Colombia. Está queriendo decir que utilizando el fracking de manera correcta, tomando en cuenta todas las normativas que se deben seguir para evitar que se filtre todos aquellos líquidos que se utilizan en la mezcla para poder destruir la piedra en las profundidades, la técnica no debería ocasionar ningún desastre ambiental. Sí, es correcto. Vuelvo y le repito, la técnica como tal funciona. Lo que tenemos que estar claro es la normativa que tenemos que seguir. Tenemos que seguir toda la normativa ambiental, toda la normativa que tengamos que tener para garantizar de que no ocurra ningún desastre ambiental. Pero si se mantiene la normativa, funciona. Y es más, se habla de que la reserva de Colombia podríamos estar hablando de unos 7 o 10 años más de reserva petrolera, que eso es bastante. Sí, eso es un número considerable. Y considerando, por ejemplo, el caso que tuvo Argentina, que el caso del pozo Vaca Flaca, ¿cuánto tiempo tienen que empezaron a implementar la técnica en ese pozo y cuáles han sido los resultados? No, el campo se llama Vaca Muerta. Vaca Muerta. El campo de Vaca Muerta, Argentina tiene ya varios años y hasta ahora han dado resultados bastante favorables. Vuelvo y le repito, Argentina está colocada como la tercera en reservas de gas de shale, después de Estados Unidos y China, o sea que está en una posición bastante favorable con respecto a cómo estaba Argentina hace 10 años atrás. No han habido ningún tipo de anuncio o información de desastres naturales ocasionados por la técnica de fracking allá dentro de ese pozo, ¿cierto? No, en la zona de Vaca Muerta que yo tengo información no ha habido ningún tipo de problemas ambientales. Y de los casos que han ocurrido en Estados Unidos donde han habido algún tipo de denuncia, ¿en algún momento se ha comprobado que sí hubo algún desastre? Bueno, pasa es que el caso de Estados Unidos es un caso bastante particular, ¿no? La información que yo manejo de desastres en Estados Unidos han sido porque realmente los acuíferos estaban muy cerca de la zona donde se estaba ejecutando el fracking. Pero como le dije inicialmente, en ese momento a nivel de Estados Unidos no existía la normativa tan fuerte que existe ahora. Digamos que nosotros ahorita estamos viendo lecciones aprendidas de Estados Unidos.
Y yo creo que por eso es que nosotros tenemos ahorita una solidez en ese aspecto. Por supuesto, vuelvo y repito, tenemos que estar claros dónde están los acuíferos, tenemos que estar claros dónde está la zona donde vamos a hacer el fracking, tenemos que estar claras las distancias, tenemos que estar claras en que tenemos que mantener una tubería y tenemos que tener una cementación 100% adecuada para que todo se dé como debe ser. Perfecto. Bueno, me parece muy interesante toda esta información porque se han hablado mucho sobre las posibilidades de los desastres naturales, pero considerando que Estados Unidos tiene más de 20, 30 años utilizando la técnica y que de hecho otros países ya han empezado a implementarla, es posible que quizás no estamos escuchando toda la historia sobre qué es esta técnica y una apreciación muy válida. No podemos culpar a la técnica del mal uso de la misma técnica, porque si se cumple con cada uno de los estándares, esta podría ser una buena posibilidad, en especial para Colombia, para poder incrementar su negocio a nivel del campo o del sector petrolero. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? Si hay algunas preguntas, pueden colocarlas dentro del chat. Con gusto estaremos respondiéndolas. Aquí tenemos al ingeniero dispuesto a responder cualquier duda que tengan con respecto a la técnica. Ajá, aquí tenemos una mano. Ok, tenemos a Daniel. ¿Por qué para llegar a la lutita se hace en forma horizontal? ¿No existe una manera de hacerlo directo de forma vertical? No, bueno, si fijas en la figura que tenemos ahí donde dice cómo funciona la fracturación hidráulica, tú ves que llegamos a la zona de la lutita, ¿verdad? En forma horizontal, pero si lo dejas horizontal, ves que el área efectiva es muy poco lo que toca. Por eso es que se hace la perforación horizontal para que toque todo el área posible, el área de lutita. Y así ampliamos el área que vamos a estar produciendo. Por eso es que al llegar a la punta, a la zona de la lutita, se hace horizontal para abarcar el mayor área posible. Ok, entonces la idea es que con una sola perforación podamos abarcar el mayor terreno posible para poder incrementar la mayor área. Al tú llegar al área de las lutitas, si te quedas de forma horizontal, el área que vas a tocar es muy poca. Por eso te vas de forma vertical, vas a tocar un área muy poca. Te vas de forma horizontal y abarcas un mayor área. Ok, perfecto. Espero, Daniel, que haya quedado claro. De todas maneras, si tienes alguna otra pregunta, puedes utilizar también el chat. Aquí tenemos una pregunta de Sofía. Si la técnica es confiable y segura, ¿por qué tiene mala fama? No, correcto. El problema de la mala fama que tiene la técnica en general se está dando por Estados Unidos. Y vuelvo, repito, en Estados Unidos se empezó con esta técnica hace más o menos 30 años. A lo mejor no habían las regulaciones que existen en los momentos. Muchos de los acuíferos estaban muy cerca de la zona donde estaban ellos haciendo el fracking. Y bueno, esa historia vieja que tenemos con Estados Unidos, que la deberíamos tomar como un ejemplo, como lecciones aprendidas, pues nos llevó a esa situación que está ahorita. Vuelvo y les repito, la técnica funciona, pero como todo, si no hacemos las cosas de la manera que se dicen o la manera que tienen que hacerse, nos puede ocasionar problemas. Eso sí es verdad. Tenemos una alta probabilidad de ocasionar contaminación si no se hacen las cosas como son. Ok, espero que haya quedado claro, Sofía. Tenemos una última pregunta para poder terminar de Francisco. Si se hace análisis del agua a los acuíferos superficiales, ¿garantizaría que sea seguro el fracking? No, o sea, si tú haces un análisis del agua de los acuíferos antes del fracking, cuando pasa un tiempo, porque hay que tener claro, ¿no? El fracking no es que automáticamente, inmediatamente, si llega a pasar, Dios no lo quiera, que se dañe la capa de cementación o se dañe el casing y esos fluidos contaminados lleguen al acuífero, no, eso no va a ser inmediato. Hay que estar haciendo un seguimiento constante a esos acuíferos para asegurar de que esos acuíferos no se dañen. Sin embargo, como
ya después que el daño está hecho no hay nada que hacer. O sea, si un producto de esos contaminantes llega al acuífero, ya después que llegue no hay nada que hacer. O sea, lamentablemente es así. Nosotros tenemos que garantizar en todo lo posible que no ocurra esa llegada de esa contaminación a los acuíferos. Y la única manera de garantizarlo es con una buena cementación, una buena casing o tubing, y que hay una distancia bastante elevada, una distancia bastante grande entre el acuífero y la zona donde estamos haciendo los fracturamientos. Eso es muy importante. Es decir, que no todos los terrenos están dispuestos o son aptos para poder aplicar la técnica. No. Por eso es que tiene que haber un buen estudio del pozo donde se va a hacer el trabajo. Tiene que haber un análisis de dónde están los acuíferos y dónde que se va a hacer la fractura y las profundidades y todo. Hay que hacer un buen estudio de todo el pozo para poder aplicar esta técnica. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla también a través de nuestras redes sociales. Con gusto les estaremos respondiendo a cada uno. Y bueno, nos encantaría saber si tienen alguna otra inquietud con respecto al tema o temas relacionados para que nosotros lo tomemos en consideración y podamos preparar esta nueva ola de webinars gratuitos con la idea de que todos nos podamos poner al día con muchos temas de la actualidad en el mundo de la industria, en el sector de la tecnología, y de forma que podamos entonces enfrentarnos a la realidad del mercado laboral con la información bastante clara. Entonces, aquí vamos a mostrar, ya la ronda de preguntas la acabamos de hacer, vamos a mostrar lo que vamos a ver en el próximo webinar. El próximo webinar va a ser el 20 de septiembre, la misma hora que tuvimos el día de hoy, y vamos a hablar sobre por qué las empresas de software apuntan a la metodología ágil. Este es un tema apuntando a la parte de tecnología, pero sin embargo, todavía este tema pudiese tocar a cualquiera de las, podríamos decirlo, de las profesiones o de los puestos de trabajo, porque cuando se hace una implementación de software, por lo general, muchos son los departamentos de la empresa que se ven involucrados en ese proceso de implementación o actualización. Entonces, vamos a hablar sobre por qué hubo ese cambio de paradigma de parte de la empresa de software y cómo la metodología ágil ya no solamente se aplica en la parte del desarrollo de los sistemas, sino también se están aplicando en otros nuevos sectores dentro de la industria. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que nos acompañen también en nuestro próximo webinar del 20 de septiembre. Y somos Grupo Dagda, nosotros esperamos que salga satisfecho. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Les dejamos entonces la dirección de nuestra web, grupodagda.com, y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y LinkedIn.